información de boletas. Ya hemos estado entregando las boletas para el Estadio Azteca. Los que falten de boletas, por favor, al final de la ronda con Luis Fernando, te entrego. Se anotan con Luis Fernando y reciben sus boletos, por favor, para que los que falten. Recuerden que no tenemos tanto, el año pasado teníamos más, entonces es mejor que nos movamos, aunque yo creo que van a alcanzar para todos. Y si en última no alcanzara para algunas, pues de alguna manera se los levantamos. Lo importante es el deseo de asistir, de participar, y el viernes. La hora de llegar allá, el evento empieza a las 4 de la tarde, el año pasado se hizo durante todo el día y pues fue agotante realmente, pero esta vez va a ser nomás en la tarde, empieza a las 4, pero vamos a encontrarnos a las 2 de la tarde en la explanada del Estadio Azteca, donde está el monumento, y que fue el mismo sitio del año pasado, para tratar de hacer el grupo de toda fe de reino. Sin embargo, pues, si alguien pues llegó más tarde, pues de modo que tendrá que sentarse en otra parte, pero todos en todo caso tienen sus boletos, y los boletos son de cancha, son boletos especiales para todas las iglesias que hemos participado en la organización de Unión para Jesús. Entonces vamos a estar en cancha como el año pasado, en un lugar especial. El miércoles pues vamos a tener también un tema especial sobre lo que es esta evangelización. Venimos con nuestra playera roja para estar todos contagiados de lo que ya es este ambiente espiritual que ya se está viviendo y que vamos a vivir este fin de semana. Entonces, con nuestras playeras y ya dispuestos a lo que va a ser el viernes esa jornada. No sé si me falta. Yo quería destacar a una persona que ha colaborado mucho, que ha estado trabajando todos los días por un millón para Jesús, y es a Lulú. A Lulú quiero reconocer ese trabajo, porque ella se fue para Maranata, un millón para Jesús busca personas que colaboren en las diferentes partes donde se entregan boletos, playeras, y Lulú pues digo, yo voy a uno de esos, y se fue para Maranata, y ella ha estado todos los días vendiendo playeras, compartiendo la visión, entregando boletos, de todo. Gracias, Lulú, por tu apoyo. Yo sé que muchos hemos participado, a todos los equipos, todos los que han participado en los equipos de visita a las iglesias, Erika, Carlos, también que estuvo con Rodolfo, Luis Fernando y Cari, que estuvieron también participando la semana pasada, y hoy están Gerardo y Blanca Estela también visitando otras iglesias. A todos, de verdad los bendigo, les agradecemos, porque yo sé que es una tarea dura, pero muy satisfactoria la que se está haciendo, y el resultado lo vamos a ver rápidamente, pero también sabe dónde lo van a ver ustedes con mayor dimensión, en el cielo, cuando empiezan a recibir coronas por lo que han hecho. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, pues estamos ya a la puerta de participar en este programa, que como les dije, es el programa de evangelización más grande que se haya hecho en México, y yo diría que en el mundo, y donde cientos de iglesias vamos a salir a compartir el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de ¿quién? De Jesús, y es el único nombre suficiente, el único, no hay más, no necesitamos de nada más. Aquí lo dijimos, Albi lo dijo, que incluso ahora que estamos en campaña, hubo políticos, un político que dijo que le pagaba el Estadio Azteca, le pagaba lo que valía la renta del Estadio Azteca para ese día, y solamente que le dejara hablar unos 15 minutos. Dijo, no, porque ese escenario es diseñado para Jesús, para nadie más, para ningún hombre, y no se permitió. En este momento todavía hay una angustia económica para pagar el Azteca, no se ha completado todo el dinero, pero sabemos que esta semana Dios lo va a hacer, porque este es el corazón de Dios. Y bueno, sabemos que Él es el único suficiente para transformar este país, Jesús. Y muchas veces es nuestro deseo que la gente alrededor invoque el nombre de Jesús. Nosotros quisiéramos que mucha más gente lo conociera y creyeran en Él. Pero la palabra nos dice algo que es muy diciente y que debe mover nuestros corazones. Y lo encontramos en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versos 14 y 15, que voy a leer. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Para creer en el Señor Jesús, las personas tienen que escuchar de Él necesariamente, no hay otra forma. Y realmente nosotros no podemos creer en algo que no conocemos, ¿verdad? O tú puedes creer en algo que no conoces, ¿sí? No, es imposible. Si no lo conoces, no crees. Y por eso también hay mucha gente atea, porque no lo conocen, no conocen realmente, y entonces no creen. Como misionero enviado por la iglesia de Antioquía a los gentiles, el apóstol Pablo pasó años hablándole a los inconversos sobre Jesús, y él organizaba a los convertidos en diferentes iglesias, y él fue estableciendo iglesias donde él iba. Pero eso que hizo Pablo en ese entonces es necesario también para estos tiempos. Es necesario que en México tenga mucho más gente que conozca de Cristo y que se establezcan muchas más iglesias donde se predique la palabra de Dios, porque la palabra es la que da vida, es la que cambia a las personas, que cambia los corazones, que quita la maldad del corazón del hombre para traer un corazón nuevo, un corazón de Jesús en él. Entonces es necesario llevar la palabra. Y lamentablemente hay muchas personas en la tierra que todavía no han escuchado el nombre de Jesús. Incluso ayer nomás, Sarita fue Sarita está por ahí. Bueno, Sarita, tú fuiste el testimonio de Jesús, de que tú dijiste que si conocen a Jesús, sí, ¿no? Y que alguien le dijo, Jesús el carnicero. ¿Sí? La gente no sabe. Nosotros pensamos que lo damos por hecho o por obvio, ¿no? Eso le dijeron a Sarita. Sí, Jesús el carnicero, claro, el de allí, ya lo conocemos. Y mucha gente no tiene ni la más remota idea de quién es Jesús y qué hizo por la humanidad el Señor Jesús. Y de hecho casi más de 2.500 millones de personas en esta tierra no han conocido a Jesús, no se han reconciliado con el Padre. Y esto incluye a muchos grupos, sobre todo muchos grupos en el Asia, norte de África, inclusive muchos grupos tribales, es decir, tribus, en tantas zonas regadas por todo el mundo, donde de pronto no ha llegado el mensaje de salvación. Es decir, que la tarea es dura, la tarea es ardua, y por eso yo valoro a los misioneros que se meten en lugares tan remotos a compartir de este Cristo, realmente entregan su vida por Jesús. Y viéndole a la luz de la palabra, vamos a lo que dice Romanos 10:14. Vamos a ver esta estadística a la luz de la de Romanos 10:14. Y ya tienes, Romanos 10:14. ¿O está aquí? Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Volvemos a leer este versículo porque es que muy difícil que la gente y que nosotros digamos, es que este México tiene que cambiar, este México tiene que cesar de tanta violencia. ¿A ustedes no les aburre seguir oyendo noticias de muertes, asesinatos? Ayer otra candidata asesinaron, ¿no? Que el estado de Guerrero han matado tantos políticos, cuando hay zonas de Guerrero donde de difícil acceso, donde mucha gente ni siquiera ha oído el nombre de Jesús, zonas indígenas. Por eso es que ¿cómo van a creer si no han escuchado? Entonces esta estadística lo que nos dice es que los creyentes tenemos que entregarnos a la causa del evangelismo. Y yo digo a mucha gente que dice, sí, claro, hay que ir a las naciones, tenemos que ir y conquistar el mundo, y ni siquiera han evangelizado a su casa, ni a su familia, nunca le han compartido de Jesús. Fíjese que en el caso de mi familia, como en la de mi esposa, nosotros fuimos los primeros que recibimos a Cristo. Nadie había recibido a Cristo. Familias muy tradicionales, muy católicas, y yo sé que hubo gente que oró por nosotros, no necesariamente nuestra familia, porque si no conocía a Cristo, pues no oraban para que conociéramos a nosotros a Jesús, o por lo menos de la manera en que lo conocemos. Pero hubo gente, amigos que estuvieron orando, y yo creo que hubo gente, incluso familiares o antepasados,
en el infierno. Me dirán, ¿cómo? Sí, en el infierno, anhelando de que nosotros conociéramos a Jesús. Porque hay una palabra, inclusive en la Biblia, de un hombre que en el infierno clama para que su familia se salve, que no vaya al lugar donde él está. Es tremendo. Entonces, nosotros tenemos, para poder ser transformados, tenemos y alcanzar la eternidad, pues tenemos que movernos, partiendo de que el Señor Jesús hizo algo muy especial. Hoy fue a la cruz, y Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Los hombres necesitan escuchar el Evangelio de Cristo para poder ser salvos. Ustedes saben que no hay otra manera, no hay otra forma de salvarse, solamente a través del Evangelio de Jesús. Y lamentablemente muchos hombres no tienen la palabra de Dios, y somos nosotros. Dile que está a tu lado, tú y yo somos nosotros los que tenemos que compartirle las buenas nuevas de Cristo, porque tú ya lo conoces. Bueno, la mayoría aquí ya lo conocen, y somos conscientes de que es algo hermoso y algo maravilloso tenerlo a Él, ¿cierto? ¿O no? Claro que sí, somos conscientes de que es maravilloso tener a Cristo en nuestra vida, andar en ese rollo de espíritu como cantábamos. Y dice esa palabra que acabamos de leer, que los predicadores del Evangelio, los portadores de las buenas nuevas, son tan valiosos que incluso sus pies sangrientos y sucios nos parecen hermosos. Dice la palabra, hermosos son los pies. Es decir, no son los suavecitos, los que están todos cuidaditos, delicaditos, pintaditos, o de pronto bronceaditos, ¿no? Esos son los pies hermosos de que habla la Biblia. No, habla de los desgastados, los arrugados, los callosos, los pies llenos de cicatrices. Digo, ¡ay, pastor, cómo habla de feos! Pero eso es lo que habla la Biblia. Después de que han hecho una gran travesía llevando las buenas nuevas hacia lugares remotos, hacia muchos sitios, ¿sí? Hay muchas personas que no habían escuchado esta palabra. Y fíjense que esta palabra también la encontramos en el Antiguo Testamento, también de llevar el nombre del Señor. Veamos Isaías 52:7. ¿Qué dice? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fíjense que aquí también hace referencia a los predicadores del Evangelio, porque son los que llevan las buenas nuevas de la paz. Y lo decía ya desde Isaías, ¿no? Que cuán hermosos son esos pies, los que llevan ese mensaje de victoria sobre nuestros enemigos espirituales, y también los que llevan ese mensaje de libertad, de que Jesús vino para hacernos libres a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que los portadores de las buenas nuevas son personas valiosas. Entonces, todos ustedes, todos los que van a estar allá afuera el viernes, llevando ese mensaje, ustedes son personas valiosísimas para el Rey. Amén. Son personas valiosas con hermosos pies. Con hermosos pies. Hay un médico, Paul Brand, que era un médico misionero en la India. Él heredó eso de su madre, el llevar el Evangelio, el ser misionero. Y cuenta él que cuando su mamá cumplió 70 años, que tiene 70 años, y él le dijo, él preocupado de que siguiera en esa misma tarea de estar caminando de un lado para otro, llevando el Evangelio, le dijo, ¿sabes qué, mamá? Mírate al espejo, es que tú ya no eres una jovencita, ya tienes 70 años, ya estás mayor, ya no deberías seguir en eso. Y dice que su mamá lo que hizo fue, está bien, entonces lo que voy a hacer es que no me voy a mirar al espejo, voy a botar todos los espejos, y que duró 20 años sin mirarse en el espejo hasta que murió a los 90 años y siguió evangelizando. Qué tremendo. Y que cuando ella murió, inclusive todas esas aldeas de esas montañas de la India, cómo le hicieron un homenaje tremendo. Otro propósito que al decir la palabra cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien, es mostrar que Dios ciertamente ha enviado a su pueblo por las buenas nuevas. Di a mí. Nos ha enviado con las buenas nuevas.
Y Dios preparó las condiciones necesarias para que Israel fuera responsable de creer e invocar al Señor para salvación. Lo mismo lo está haciendo con nosotros. Está creando las condiciones para que lo hagamos. Por eso es que el ambiente espiritual se pone como más especial. Lo que decía Pedro, por eso es cierto. Hay como una emoción, como que ese deseo. Y la gente empieza a ver esas playeras de color sangre de Jesús. Y dicen, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Quiero escuchar. A ver, dígame, hábleme de ese Jesús que no conozco. Porque el ambiente está propicio. Dios lo ha preparado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Enfocarnos en las condiciones que Dios estableció por causa de Israel y que esas condiciones tienen que existir en cualquier lugar donde alguien vaya a ser salvo. Hay 5 pasos que Pablo menciona en esta lectura que hicimos de Romanos, y vamos a verla, pero vamos a ver en el orden inverso como se leyó, en un orden inverso, y vamos a enumerarlo. Dice en ese orden: primero, un predicador debe ser enviado. ¿Debe ser qué? Enviado. Segundo, el predicador enviado debe predicar las buenas nuevas. No va a ser enviado para ir a conversar del mundial de fútbol, ¿cierto? Que si se roza el tema para que sea la entrada para evangelizar, qué bueno, pero no es el objetivo, ¿cierto? O ser enviado para decir, te comparto a Jesús, pero también a mi candidato presidencial para que votes por él. ¿No? No, eso no. Porque solamente es suficiente el nombre de Jesús. Tercero, las buenas nuevas predicadas deben ser escuchadas. Por eso tenemos que buscar la atención de las personas. El momento, ayer nos pasó con mi esposa cuando estábamos en una venta de materiales de construcción, y que entraban los clientes y el hombre estaba atento, el dueño del negocio estaba atento a escucharnos, pero entraban los clientes y le dijimos, tranquilo, vaya atendiendo, atienda. Y él atendía, pero como que volvió otra vez a escuchar. Pero nosotros procuramos de que fuera escuchado, que él escuchara, porque ¿qué sacábamos por seguir hablando si él también estaba con el oído puesto en lo que le estaban vendiendo al cliente? ¿Verdad? Cuarto, las buenas nuevas escuchadas deben ser creídas. Tienes que convencerte de que te crean. Y quinto, deben ser creídas de modo que se invoque el nombre de Jesús para salvación. En otras palabras, que reciban a Cristo. Amén. Enviar, predicar, escuchar, creer e invocar. Los 5 pasos con los que vamos, como las armas que nos da Dios para salir a compartir. Y todo está en esos versículos que acabamos de leer, en los versos 14 y 15 de Romanos 10. Pero vamos a ver los siguientes versículos, los otros 2 siguientes, que son Romanos 10, 16 y 17. Y dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí se cita a Isaías 53:1, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo está repitiendo 3 de los 5 pasos que les acabo de mencionar. Cuando dice aquí, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios, que son creer, que es la fe es creer, oír y predicar. Pero aquí se define qué es predicar, y se refiere a compartir la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Yo asumo que Pablo se refiere a la palabra acerca de Cristo, y ese es el mismo evangelio que Pablo ha estado predicando toda su vida. Siempre lo estuvo predicando en todo el libro de Romanos. Romanos es un libro excelente para entender lo que es compartir del Señor y lo que es un mensaje de salvación. Yo los invito, los animo, léanse Romanos, si quieren entender más de la gracia de Dios y lo que es la salvación. Y es la enseñanza también de Romanos 10:9, que casi que todos los domingos aquí la compartimos. ¿Recuerdan? Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. De manera que tenemos 5 pasos fundamentales y quiero volverlos a resaltar: enviar, predicar, escuchar, creer e invocar. ¿Sí? ¿Ya lo sabemos? ¿Ya lo tenemos memorizado? Eso es lo que necesitamos hacer.
creer en este Cristo e invocar el nombre de Él para salvación. Y todos estos pasos son importantes y son necesarios. Pero quiero hoy enfatizar en los dos últimos. En los dos últimos quiero concentrarme. Y voy a hablar primero del quinto paso, de invocar. El quinto paso nos habla de invocar al Señor. Quiero que volvamos a Romanos, pero ahora leamos el verso 10:13, Enrique. Y dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí han invocado el nombre del Señor? Muy bien. ¿Por qué Pablo dice que invocar al Señor es algo que necesariamente tiene que suceder después de creer en el Señor? Si ya no somos justificados por la fe, dice la palabra, justificados por la fe somos. Si ya la fe luego no nos justificó, no nos salvó. Yo creo que Pablo menciona invocar al Señor después de creer en el Señor. Por eso él pide el cuarto y el quinto paso. Lo dice que lo invoquemos porque realmente tiene en mente una salvación más grande que la simple justificación. Es un regalo aún mayor el que se recibe cuando se invoca el nombre del Señor. Es una salvación con más características, con más beneficios, si lo podemos llamar así. Yo creo que se refiere a la experiencia completa de la liberación, no solo de la culpa del pecado, porque eso es algo que atormenta a la gente, sino del poder que hay en esa culpa. ¿Tú sabías que la culpa del pecado trae un poder a tu vida? Un poder que te lleva a hacer cosas totalmente ajenas a la voluntad de Dios por cargar esa culpa. Y te lleva a tristeza, te lleva a depresión, te lleva a resentimiento. Y cuando salgas a la calle vas a encontrar gente así, cargando con esa culpa. Y mucha gente resentida. Y resentida incluso con Dios, que es lo peor. Tú vas a compartirle un Dios del cual Él está resentido. Ay, pastor. ¿Será que mejor vamos a solo al Estadio Azteca? Más bonito allá porque allá vamos a adorar al Señor. No, hay que hacer la chamba. El Señor quiere que la hagamos. Y vas a encontrar una satisfacción única. Ayer, cuando salimos aquí las personas, yo sé que muchos salían temerosos porque era la primera vez que lo hacían. ¿Qué va a pasar? ¿Será que sí? ¿Me van a escuchar? Sí. ¿Me van a poner cuidado? ¿Me van a mentar de pronto la mamá? No sé. La mamá, perdón. Y sin embargo, cuando volvimos, ¿qué pasó? Todos con una sonrisota, felices. Ay, no, yo quiero compartir esto, me pasó lo otro. Porque ese es el gozo del Señor. A Omarcito le tocó un testigo de Jehová, así, le salió ahí, eso como el argumento, no lo escuché, pero fue una experiencia muy bonita. Eso pasa, eso es lo que nos pasa. Pero el Señor también sabe que nos lleva para cosas más grandes. Y que hay palabra que no, la palabra que soltemos nunca va a regresar vacía. De pronto te van a decir, por ahora no, pero algo puede quedar sembrado ahí. Algo puede quedar. Dios sí ha ordenado que seamos justificados por fe, pero que expresemos de 1000 maneras posibles lo que es esa fe en nuestra vida. ¿Y cómo la expresamos? Invocando el nombre del Señor para liberación y para ayudar a otros. Cuando oramos por otros, estamos invocando el nombre del Señor, estamos expresando nuestra fe, estamos llevando un mensaje para que sea sanado, como el que dijo Julie, el mendigo que estaba enfermo. Nosotros oramos también por enfermos, por libertad a los cautivos. Y ustedes pueden ver toda esta verdad repetida en los salmos y en los evangelios. Y yo quiero pues tocar algunos salmos rápidamente para que veamos qué dice la palabra al respecto de invocar el nombre del Señor. Leamos Salmo 18:3, Enrique. Y dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Señor lo invocamos y nos salva del enemigo, nos protege, en otras palabras. Veamos el Salmo 50:15. Y dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es como Dios diciéndonos: no te pierdas, no te me vayas, búscame, invócame, ora constantemente. El día que estés
preocupado, en lugar de ponerte a correr como loquito por ahí a ver cómo resuelves tus problemas, primero invócame. Amén. Invócame, que yo estoy dispuesto a ayudarte, te voy a librar Así y es. tú me vas a honrar. Así es, así Salmo 91:15. Y dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Mire, el Señor es muy hermoso. Dice, pero no te vas a quedar así, no te preocupes. Si tú me vas a invocar, yo te voy a responder. No vas a perder tu tiempo. Tu trabajo no es en vano. Si tú me buscas, no es en vano. Yo voy a estar en tu angustia y lo voy a librar y lo voy a glorificar, dice el Señor. Y finalmente, pues otro salmo que quiero leerle yo es el Salmo 145:18, que dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Entonces vale la pena invocarlo. Deja de invocar de pronto al Chapulín Colorado, invoca al Señor. El Señor quiere estar cerca, quiere responderte a tu necesidad y librarte de tu angustia. ¿Amén? ¿Quién podrá defenderme? Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Pero decía que también en los evangelios se habla de invocar el nombre del Señor. Y hay varios pasajes, ahí nos podemos quedar hablando, pero hay uno que a mí me gusta mucho, inclusive ya hicimos algún día una enseñanza acerca de este pasaje. Y es la del ciego Bartimeo, que escucha que Jesús viene, y cuando Jesús viene, él comienza a gritar, ¿se acuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. En medio de la multitud, él empieza a exclamar. Entonces, imaginan eso, Jesús venía, eso era una cantidad de gente ahí, y el ciego estaba en el piso, y sabe, oye que viene, y dice, la única manera que se dé cuenta que estoy aquí es gritando. ¿Pero qué hizo? Invocar el nombre de Jesús. Al decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y Jesús se detiene y le dice, ¿qué quieres o qué deseas que haga de ti? Y el siervo lo que le responde es Rabuní, o sea, maestro, que recobre la vista, es lo que le dijo. Y Jesús le respondió, vete, tu fe te ha sanado. Amén. Este es un pasaje que está en Marcos, para los que lo quieran buscar después, Marcos 10, 46 al 52. Jesús le responde porque hace eco de esos salmos que acabamos de escuchar. En medio de su angustia, el ciego Bartimeo clamó, invocó su nombre y él le respondió. En el momento de su angustia le respondió y le dijo, tu fe te ha sanado. Jesús ve el llamado de Bartimeo como una consecuencia o una evidencia de su fe. E incluso afirma que su fe, porque él dice tu fe está sanado, afirma que su fe es algo decisivo al invocar el nombre de Jesús, el hijo de David. ¿A qué voy? Que no es lo mismo invocar el nombre de Jesús con fe que sin fe. Claro. ¿Con qué fe tú estás invocando a Jesús? ¿Cómo lo estás buscando? Pablo ve la salvación como una bendición perfecta que recibimos para la tierra, pero también para la eternidad. La salvación no solo se queda para acá, o tampoco solo es para allá. Empezamos a vivir desde acá, desde la tierra. Y el Señor pues nos da una herencia, partiendo de que todo lo que suceda a partir de que estamos con Cristo Jesús va a ser usado para bien. Todo lo dice la palabra y vamos a verlo. Una palabra que conocemos mucho, que utilizamos mucho, pero vamos a leerla. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero a mí, ¿por qué no me ayuda para bien las cosas? Si yo realmente amo a Dios. Sí, pero tú quisiste recibir a Cristo. Ay, no, es que eso, yo amo a Dios. Eso de recibir a Cristo, eso como que no va conmigo. Ah, bueno, es que la segunda parte entonces ya no aplica para ti. A los que conforme el propósito son llamados. Si somos llamados por el Señor y sabemos que somos llamados, pues todo va a ayudar para bien.
todas las cosas obran a nuestro favor. Si tú tienes un momento difícil, si tienes una situación dura, es circunstancial, pero Dios tiene un propósito con ese momento que estás viviendo. Y más adelante te va a mostrar la perla de eso, la perla. Te va a dar la perla de eso. Y así es que debemos vivir nuestra vida, invocando constantemente el nombre de Jesús, el nombre del Señor. Y hay algo interesante. Pablo nos muestra una definición del que es cristiano. Y en esa definición él incluye al que invoca el nombre del Señor. Parte de ser cristiano es invocar el nombre del Señor. Veamos 1 Corintios 1:2. Y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vean, eso es un cristiano, alguien que realmente invoca el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar. ¿Tú lo estás invocando en cualquier lugar? O en ciertas partes que no sepan que soy cristiano, que no sepan que yo estoy con Jesús porque me puede ir mal. No, no te va a ir mal, te va a ir mejor. Ten la seguridad que si tú honras a Jesús por encima del hombre, pues Dios también te va a honrar a ti por encima de esa persona. Ten la seguridad. Entonces Pablo define al cristiano como una persona que continuamente ora a Jesús. Y hay personas que dicen, pero sí debo orar a Jesús. ¿No debo orar es al Padre? Al Padre también hay que orar, claro. Pero un cristiano ora a Jesús. Un cristiano dice, Señor Jesús, te estoy faltando, ayúdame. O Señor Jesús, estoy débil, necesito que me fortalezcas. O ayúdame en mi debilidad, Señor. Y sácame de esta tentación, porque no quiero perderme. Jesús, por favor, ¿cierto? Uno vive invocando el nombre de Jesús. Eso es ser un cristiano, alguien que tiene claro que Jesús es el centro de su vida. Alguien que lo tiene totalmente claro. Esto nos lleva hacia el segundo de los 5 pasos de la salvación. Ya hablamos de invocar, que era el quinto, en orden inverso. Y ese cuarto paso es creer en el Señor. Volvamos a recordar Romanos 10:14, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Ustedes podrán decir, bueno, pero muchas personas invocan el nombre del Señor en emergencias, ¿no? A pesar de no creer en Él. Entonces, ¿qué problema es? Realmente lo invocan. En las 2 ocasiones en que más se suele escuchar el nombre de Dios, o el de Jesús, fuera de lo que es, digamos, la comunidad religiosa, se puede llamar, fuera de la iglesia, mejor hablarlo así, es cuando las personas les pasa una calamidad, un accidente, se martillan un dedo, se dan un porrazo, se caen, y dicen, ¡ay, Jesús! ¿No? O cuando están en un momento de angustia, ¿cierto? Cuando están pasando por un momento como difícil, una situación difícil. ¿Cómo voy a hacer? Esta situación me está apremiante, esta enfermedad me está atacando, este dolor no me deja, ya no me puedo caminar. ¡Ay, Jesús, ¿qué hago? ¿No? Y lo invocan, lo están invocando, porque es la verdad. Pero hay una diferencia, que estos llamados no provienen de fe, no son de la fe, sino provienen del momento, de la circunstancia, o de la ira, ¿no? ¡Ay, Jesús! ¿No? Es de la ira. No hay un verdadero amor hacia Jesucristo. Y entonces, después de que ya se sana el martillazo, quiere que Jesús se vaya rapidito de su vida, que no vuelva a aparecer por aquí hasta otra vez que llegue a necesitarlo, porque me vuelva a dar otro martillazo. Eso pasa. Y qué triste que la gente actúe así, de esa manera. Mucha gente, yo lo he comentado, mucha gente dice, no, que Dios te bendiga. Pues yo siempre he dicho, buenas intenciones, bonitas palabras, y qué bueno, vaya. No ofende realmente, no, al contrario. Pero no tiene ningún poder. Te podrás decir Dios te bendiga y eso no tiene poder. Pero cuando tú abres tu boca, tú que eres un hijo de Dios, un hijo de la fe,
que lo dices con fe, Dios te bendiga, eso sí tiene poder y esa bendición va a caer sobre esa persona. ¿Amén? Ahí está la diferencia. Pero Pablo nos aclara esta ambigüedad, el llamado que tiene en mente para invocar a Jesucristo como Señor, nuestro Señor, no como el extraño que aparece de pronto para sacarnos del apuro y luego desaparece en medio de la noche. Ese es el llamado que Dios dice, invoquémoslo, pero de verdad como el Señor que es en nuestra vida. Y le decíamos de Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, que es el Señor. De manera que el llamado que invoca es el que invoca a Jesús como el Señor. Es el llamado que salva, pero creyendo en Él, creyendo en Jesús. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído o el que no han conocido? Mientras que alguien no cree en Jesús como Señor, no podrá invocarlo como Señor. Y por eso yo digo, mucha gente se convierte y mucha gente no tiene problema de la salvación. Qué rico, me salvé, ya soy salvo, pero tiene muchos líos con Jesús Señor, porque ya implica obediencia, ya implica sacrificio, ya implica hacer cosas que Él nos demanda, como nuestra autoridad, como nuestro Señor. Y el otro punto que quería tocar al creer es que hay 4 observaciones acerca de la fe, para ir cerrando, no sé si me pueden ver. La primera observación que acabamos de ver y que es sumamente importante es que hemos sido a veces enseñados en forma incorrecta, errónea, acerca de lo que es la conversión y el crecimiento de nosotros como cristianos. Y hay un concepto que debemos entender, que es la fe salvadora. La fe salvadora. La fe salvadora desde el principio cree en Jesús como Señor y lo invoca como Señor, no como un bombero apaga incendios. No, lo invoca como Señor de su vida. Y tú puedes ver eso ahí mismo en Romanos 10:9, cuando decimos lo que acabamos de leer también, de que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, si no confiesas a Jesús como Señor, pues tú no eres salvo, dice la palabra, porque para ser salvo necesitas confesar y creer. Y en Romanos 10:9 ahí explica claramente que el Señor a quien invocamos para ser salvos es el Señor Jesús. Esto es lo que hace la fe salvadora, para que ustedes lo entiendan muy bien. La fe salvadora que invoca a Jesús como Señor. Y a algunos se le ha enseñado también que esto debe ser interpretado de la siguiente manera. A ver, les pongo el ejemplo. Miren, yo acepté a Jesús como mi Salvador y no hubo muchos cambios, no pasó muchas cosas en mi vida. Claro, luego me rendí a Él como Señor y hubo más cambios, pero esto no es una descripción muy correcta ni muy bíblica. Es más bíblico decir, yo confié en Cristo, confié en el Señor, pero no entendí mucho de lo que era la salvación. Miren, mi amada familia, yo sé que muchos cuando reciben a Cristo, y lo vas a ver y lo ves en la calle, pero lo ves también aquí cuando reciben a Cristo, muchos no comprenden. Además, creo que es la experiencia de muchos de nosotros. Recibimos a Cristo y no comprendemos qué estamos haciendo. Yo lo recibí hace 24 años. Y cuando lo recibí, no entendí. Yo sabía que algo estaba pasando, pero no entendía qué era recibir a Jesús como Señor. Yo sí sentía que era un cambio de vida, que necesitaba, porque lo estaba necesitando. Vivíamos en Miami y estábamos pasando una situación muy dura y sabíamos que como que el único que podía hacer algo era Dios, nadie más. Esa era mi convicción, pero nunca me imaginé quién era Jesús como Señor. Y después de mucho tiempo entendí lo que era esa salvación y lo que era su control soberano sobre mi vida. Ese es el camino
Él quiere ser para tu vida. Cuando uno es inmaduro en la fe, no tiene idea de lo que es ese señorío de Dios. Después de que se tuvieron experiencias, que yo viví experiencias, se abrieron más y más cosas en mi corazón, y entonces la riqueza de ese Jesús como Señor poderoso y como ese bello Salvador se metió más en mí, y yo me adapté cada vez más a Él también. Me fui adaptando a entender cómo caminar con Él, y entendí que era lo más bello que me podía haber pasado en mi vida. Por eso cuando yo comparto a alguien de Jesús, yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo estoy ofreciendo el regalo más hermoso que tú puedes recibir en el paso por esta tierra, porque no hay regalo más grande, porque este regalo trasciende para la eternidad, no se queda aquí, es un regalo que te va a durar para siempre. Para algunos eso sucede en un momento de crisis y empiezan a entender que Jesús es el Señor cuando, a pesar de que lo recibieron, siguen como en una crisis o siguen pasando momentos difíciles. Para otros sucede gradualmente, por revelación, sin crisis. Pero es incorrecto decir que hay fe salvadora donde no hay sujeción a Jesús como Señor. Si tenemos una fe salvadora, debemos sujetarnos a Él. La fe salvadora es la fe en el Señor Jesucristo. Así al principio no lo comprendamos mucho, eso no importa. El Señor está esperando que cuando uno le conozca, le recibe, comprenda muchas cosas. Es más, casi no comprendemos nada, pero sí sentimos algo, si algo impacta nuestro corazón y sentimos que algo va a pasar y algo va a cambiar en mi vida. Y la segunda observación acerca de la fe es que la fe cree en hechos. Es más que creer incluso en hechos, pero la fe cree en hechos. Esto está claro y vuelve otra vez a revivir Romanos 10:9. Es que Romanos 10:9 es un versículo que te puede dar para explanarte, que si confiesas con tu boca a Jesús como el Señor y crees en tu corazón que Dios, aquí hay un hecho, le resucitó entre los muertos, serás salvo. Cierto, la resurrección de Jesús es un hecho. Hay evidencia histórica, no solo bíblica. Bíblica es la evidencia interna para nuestra fe, pero eso no le convence a los que no creen. Pero para eso está la evidencia externa, los historiadores que han hablado de lo que pasó en ese momento o en ese entonces, y que Jesús resucitó. Es un hecho histórico, realmente sucedió en un espacio y en un tiempo determinado de la historia, y la fe salvadora pues lo cree así. Es por eso que la fe en Jesús como Señor y Salvador puede estar tan debilitada en muchos, porque le falta fundamentarse más en los hechos. Tenemos que fundamentarnos más en los hechos, y los hechos están narrados en la palabra, pero por muchos no son conocidos, y mucha gente en la calle afuera no conoce los hechos. Nosotros tenemos que hablar de lo que pasó, de lo que hizo Jesús, y los evangelios están hechos para mostrarnos precisamente todo eso que sucedió, y no solamente para mostrarnos, es para darnos a entender de que hay mucho poder en eso que sucedió. Entonces son hechos fundamentales, son hechos esenciales. Por eso la fe salvadora cree en los hechos y los ve como hechos que realmente son gloriosos para nuestra vida. Y el tercer aspecto es que la fe salvadora va más allá de creer en los hechos, porque es una confianza personal en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es algo que brota en nosotros, que dice, es que yo sé que eso pasó, eso han hecho, pero hay algo más que yo sé que el Señor hizo, y que el Señor es muy grande, es demasiado grande para mí, es todo en mi vida, y que Él va a cumplir todas esas promesas salvadoras. No me quedo solo en el hecho, sino lo que va a venir, lo que va a pasar, incluyendo ese eterno gozo. Amén. Miren, Santiago 2:19 dice que también los demonios le creen y tiemblan. Es que el problema a veces no es creer,
Es una parte, creer, pero ese no es todo, no es el todo. Los demonios le creen, los malvados creen que el Hijo de Dios fue encarnado, que vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, sin mancha, y que murió por los pecadores. Ellos lo creen. También creen que se levantó entre los muertos. ¿Cómo no lo van a creer si fueron los que pagaron la consecuencia de eso? Jesús fue al infierno, le arrebató las llaves del infierno al diablo y le quitó el poder que había en la muerte. Tienen que creer. Ellos perdieron esa batalla. Ellos creen. Y también saben que un día los va a lanzar al lago de fuego, dice la Biblia. Pero el hecho de creer no los hace buenos en lo absoluto, porque son enemigos de Dios. Creen y tiemblan, dice la palabra. Entonces no es solamente quedarnos ahí, sino ir más allá a esa relación con Jesús, a comprender su voluntad y a comprender el propósito que tiene para cada uno de ustedes. La fe salvadora, ya lo dijimos, se apoya en hechos, descansa en hechos y nos hace sentir como en casa, seguros, tranquilos. Pero también la fe salvadora despierta la confianza que tenemos en nuestras almas, que esos hechos que ocurrieron pagaron mis deudas. Es que ese es el punto. Mucha gente sabe que Jesús fue a la cruz, es un hecho, pero mucha gente no cree que pagó su deuda, que su pecado sigue ahí, que su culpa sigue con él, que no hay manera de liberarse. Yo he escuchado gente que me dice: es que yo hice tanta maldad, yo hice tantas cosas feas, que yo sé que a mí no me puede perdonar Jesús. Creen el hecho, pero no creen que puedan ser perdonados y que Él ya pagó por él sus culpas. Qué triste, pero es la verdad. Entonces, la fe salvadora es descansar confiados en esos hechos, que Dios nos ha salvado y que surgen por medio de la palabra. Leamos Romanos 10:17, del que vamos a ir cerrando. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Si te estás resistiendo a creer ciertas cosas, ¿sabes qué tienes que hacer? Oye la palabra de Dios, camina con la palabra, escucha el mensaje de la cruz, que es el mejor mensaje que podemos escuchar y que vamos a transmitir en las calles. El evangelio de un Cristo que fue crucificado pero fue levantado entre los muertos, y que con eso tenemos la confianza de que realmente somos salvos. Tú no puedes seguir dudando de tu salvación. Yo sé que aquí hay algunos que dudan de su salvación. Tú no puedes dudar. Tú crees en los hechos, pero no crees en lo que Jesús ya hizo por ti. ¿Hasta cuándo vas a creer que Jesús ya pagó eso por ti? Quítate ya esa carga que tienes adentro. Jesús no quiere verte así. Jesús quiere verte libre para que puedas proclamar las buenas nuevas. Pero un esclavo no va a proclamar las buenas nuevas. Tienes que creértelo. Esa es la fe salvadora, y tú tienes la fe salvadora. Finalmente, la fe salvadora incluye algo, y es una satisfacción espiritual por todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Esto lo podríamos ver, o algunos lo pueden ver, como un elemento emocional, o un elemento de tipo afectivo. Otros le pueden llamar como un placer espiritual que deleita nuestro corazón en Cristo. No importa cómo lo veas, cómo lo llames, pero es una fe, es una parte de la fe que te hace atesorar a Cristo, que te hace sentir que estás vivo en Él, y que te hace sentir que esa fe te impulsa a hacer cosas grandes, a acudir a ese llamado de llevar el mensaje de salvación a otros, porque te da satisfacción. Ya lo vimos, ayer tuvimos satisfacción, sí, emocional, que fuera, pero la tuvimos, llegamos gozosos. La Biblia nos ofrece varios pasajes o textos para que veamos claramente esa satisfacción, pero hay uno, por ejemplo, que podríamos mencionar, que es Filipenses
3, 7, 9, donde Pablo dice, no lo vamos a leer, pero donde Pablo dice que él estima como basura todas las cosas. Él estima como basura porque nada se compara al valor de conocer a Jesús como Señor. Al predicador Billy Graham, conocido por todos, pastor de presidentes de los Estados Unidos, cuando le dijeron que por qué no se lanzaba a la presidencia si tenía tanta convocatoria, él dijo que no se podía rebajar, que no se iba a rebajar a ser presidente de los Estados Unidos cuando tenía la posición más alta de ser un mensajero de Cristo en esta tierra. Es la satisfacción que da, y que todo lo demás lo puede estimar como basura, como decía Pablo. Y esa es una forma de atesorar a Cristo y de apreciar todo lo que es su belleza, lo que es su valor, de reconocer todo lo que Él hizo por ti y por mí. Y eso es parte de la fe salvadora. Y para estar seguros debemos creer en ese título, porque siempre hay una semilla que podemos poner en alguien con esa fe salvadora que portamos. En Juan 6:35 también dice Jesús: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús es el pan de vida, es el agua viva que nos llena nuestras almas y sacia nuestra sed. La fe salvadora entonces no solamente cree en los hechos, confía en que todo va a salir bien, que a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles que de pronto puedas tú estar viviendo, si tienes una fe salvadora, eso te da fuerza para decir, pero voy a salir, voy para adelante. Mi Dios es grande y mi Dios suplirá pues todo lo que me falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Este es el mensaje que quería dejarles de Romanos 10:14. Ese mensaje que mueve a un pueblo a ir, a caminar, a salir, a compartir ese nombre a tanta gente que todavía no ha escuchado de Jesús. Y ese versículo que leímos y con el que pasamos esta enseñanza se refiere a los perdidos de cada rincón de la tierra. Vamos a ponernos de pie, porque Dios anhela que su nombre sea proclamado en cada sitio. Ojalá que pudiéramos ir a cada rincón de la tierra, a cada etnia. Por eso la pregunta de Romanos 10 que leíamos: ¿cómo creerán y cómo oirán si nadie les habla? Entonces yo sé que en tu corazón está el deseo de que México cambie, pero tú eres responsable de ese cambio. Si tú no abres tu boca, no puedes pedir cambios, porque el único cambio lo puede hacer es Jesús, y tú lo tienes en tu corazón. Eres responsable de ese cambio. Entonces, ¿para qué te quejes? Mejor no te quejes y deja que las cosas sigan pasando. Y esas preguntas de cómo creerán, cómo oirán, debemos hacerla una y otra vez. Debemos reflexionar en esto, de tal forma que nos sintamos urgidos de hacer nuestra parte, que nos conmovamos y digamos: sí, yo no pensé que tenía que ir, yo pensé que eso no era para mí, pero lo voy a hacer. Realmente hay necesidad y yo tengo una palabra que dar, yo tengo algo que comunicar. No te preocupes si nadie te está mandando al África, solamente sal dentro de tu propia ciudad y hazlo. Aquí nomás, aquí afuera, ya salimos de aquí y acá abajo, aquí nomás a una cuadra ya estábamos convirtiendo gente. Hay mucha gente que aquí no conoce de Jesús, pero sí está necesitando una respuesta para su vida. ¿Y cuál es la respuesta? El Señor, nadie más. Yo no sé si este mensaje, como lo hayas recibido